Vamos a orar, hermanos, por favor, apóyenme en oración. Señor eterno, amantísimo Dios, a ti que moras en los cielos, en todo lugar, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites en esta hora de la tarde disponer nuestros corazones, prepararlos, Señor, rindiéndoles ante ti, Señor, postrándonos ante ti, para que tú los tomes, Señor. Que seas tu Padre eterno hablando a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos ministre, primeramente a mí, guíame e ilumíname, Señor, con tu palabra, Señor. Te rogamos que lo que salga de mis labios sea únicamente tu palabra, Señor. Si alguna palabra, Señor, humana, tenga la intención de salir, Señor, te ruego que tú la sueltes, Señor, y que caiga al suelo, Señor, que no dejes que llegue, Señor, porque estamos aquí para predicar solamente tu palabra, Señor, y deseo que tú me dirijas y me guíes, y sobre todo, Padre, que mis hermanos también les preparen sus corazones, que cada uno de nosotros permanezcamos receptivos a tu palabra, Señor, porque es la verdad, y que la recibamos con amor, Señor. Por favor, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues todo lo que hemos estado ya manejando en este mes, precisamente por la necesidad que decíamos en alguna ocasión, es el crecimiento espiritual en la vida de la iglesia. Y a veces en muchas iglesias ha debilitadose mucho esta parte del crecimiento. Pero quiero compartirles en este sentido, hermanas, que pues todos tenemos una misión, un ministerio, todos, no solamente la parte pastoral, no solamente el anciano, la directiva, todos tenemos una misión y un ministerio. ¿Cuál es esa misión, hermanos? Compartir la palabra, compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que tenemos que hacer. Y aunque a veces nosotros podamos estar animados, alentados a seguir compartiendo el evangelio, muchas veces, hermanos, predicar la palabra, predicar el evangelio, se puede estar volviendo algo frustrante. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se vuelve algo frustrante predicar el evangelio? Esto muchas veces es debido a la falta de respuesta a quien lo compartimos, a aquellos que nos escuchan, a aquellos que les compartimos la palabra, y a veces no vemos el resultado, el fruto o el producto en la vida de cada uno de ellos, sean amistades, sean familiares, o sean incluso nuestros propios hijos o familia directa, y no vemos que la palabra esté produciendo fruto en la vida de ellos, y eso nos frustra a veces a muchos, tanto pastores, padres de familia, y a veces nos impide ver el crecimiento en la vida de ellos mismos como hijos, nuestros hijos espirituales, nuestros familiares quizás. Y a veces cuando pasa eso el crecimiento o no pasa el crecimiento, llega a ser frustrante, desesperante, incluso llega la intención o lleva la intención de debilitarnos, no en fe, pero sí quizás de afligirnos, de entristecernos. Fíjese que hubo un hombre que antes de que él viera su primer fruto, tardó 7 años en predicar la palabra antes de ver su primer fruto. ¿Cuántos años? 7 años. ¿Sí? Y a veces quisiéramos que todo el mundo escuchara la palabra, la recibiera, y ¿qué más, hermanos? Que aceptara el evangelio, que aceptara a Jesucristo, y que dé ¿qué? Y que dé fruto. Y que todo lo haga él o ella de corazón. Porque usted y yo sabemos que la palabra, predicar la palabra de Dios, es un asunto de vida o de muerte. Apenas teníamos el día viernes reunión directiva, y le decía a mis hermanos parte de este mensaje. A veces nosotros queremos que todo el mundo acepte a Jesús, que reciba la palabra, porque usted y yo sabemos que es un asunto de vida o de muerte. Aquel que recibe a Jesús, dice la palabra, aquel que cree en el Hijo, ¿qué pasa? ¿Tiene qué? Vida eterna, tiene la vida. Pero aquel que rehúsa, rechaza a Jesús, ¿qué obtiene? La muerte, y también eterna, la separación eterna. Pero tristemente muchos no han sido sus corazones, sus oídos sensibles a la palabra de Dios. Incluso en nuestro mismo afán, nuestra, hermanos, insistencia o en la misma constancia de predicar el evangelio, a quien le predicamos, lo que pasa, hermanos, es que ellos
no reciben la palabra con amor. Cuando usted le predica a su hijo, que lleva usted a lo mejor ya años predicándole la palabra y que no se convierte, cuando usted lleva tiempo ya predicando la palabra, compartiendo el evangelio, muchas veces no lo va a ver la persona como un acto de amor. Que usted lo hace, ¿por qué? Porque le ama. No lo va a ver así aquella persona. Lo va a ver como un acto de ofensa, como un acto de molestia. ¿Por qué? Porque su corazón no está preparado. Cuando predicamos la palabra, hermanos, muchos podemos recibir rechazo, ignorancia, incluso nos pueden parar. Ya no me hables más de tu Dios. Nos paran ¿cómo? En seco. De manera, hermanos, que predicar el evangelio no siempre va a dar el fruto que queremos. No va siempre a producir el fruto que queremos. Y precisamente esta es una de las enseñanzas que Jesús enseña a sus discípulos en este capítulo 4. Lo que leímos el versículo del 30 al 34, vamos a leerlo una vez más, hermanos, por favor. Y síganme con su vista, por favor. Está ahí, ¿verdad? En capítulo 4 de Marcos, 30 al 34. Dice así la palabra del Señor. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular, ¿qué dice la palabra? Les declaraba todo. Pero esto que yo les he compartido, hermanos, que no siempre la palabra va a producir el fruto que queremos, es una enseñanza que Jesús quería comunicar a sus discípulos y que hoy nos comunica a nosotros. Si usted se da cuenta, este pasaje que hemos leído es una de tantas parábolas que se narran en este capítulo 4, ¿sí? Y está conectada con estas parábolas, no está fuera de orden, está todo este capítulo 4 conectado por parábolas, como Jesús hablaba, ¿sí? El Señor Jesús está comparando a alguien que predica con el sembrador, que salió ¿a dónde? A sembrar. ¿Y la semilla dónde cayó? ¿Mande? ¿Dónde cayó la semilla? En muchos terrenos, y varios de ellos no eran terrenos como preparados, ¿sí? El Señor está diciendo esto: compara pues a este predicador con el sembrador que predica el evangelio, sale a sembrar, y la semilla de la palabra de Dios, pero la semilla no siempre cae en buena tierra, y por eso es que no siempre va a dar el fruto que queremos. No siempre va a producir el fruto que deseamos. Mire, hermano y hermana, algunos tienen el corazón endurecido. Algunos son muy superficiales. Y algunos tienen muchas preocupaciones por las cosas de este mundo. Y como dijeran los maestros de preparatoria, otros más tienen todas las anteriores. O sea, todo junto. ¿Corazón qué? Endurecido. ¿Qué más? Superficialidad en todo. Y muchas preocupaciones por las cosas de este mundo. Es por eso que tenemos que ver nuestro corazón, hermanos y hermanas. ¿Cómo está siendo el crecimiento? ¿O por qué no vemos crecimiento en nuestro hogar, en la misma iglesia? Algunos tienen este corazón endurecido, algunos son muy superficiales y algunos están invadidos o sumergidos en las preocupaciones de este mundo. Pero no todo en la historia es esto. También nos enseña el Señor mismo que hay semilla que cayó en ¿qué? En buena tierra, ¿sí?
Y que muchos corazones son preparados precisamente, hermanos, para recibir la palabra, para que esa palabra, ¿qué? Fructifique. Al 30, al 60 y hasta ¿cuánto? Al 100 por uno, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, debemos de recordar y entender que la misión, que el ministerio que usted y yo tenemos es compartir la palabra, predicar la palabra, compartir el Evangelio de Jesucristo, porque eso lo va a usar Dios como un instrumento para obrar, ¿sabe dónde? En el corazón del hombre, en el corazón de usted y en el corazón mío, ¿sí? Porque es ahí donde el Señor va a establecer su reino en nosotros, en nuestro corazón, hermanos y hermanas, ¿sí? Este pasaje entonces que leímos está conectado con todas estas parábolas, ¿sí? Versículo 26, acompáñenme para que veamos un poquito el contexto. Dice así el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús mismo compara el reino de Dios como alguien que echa una semilla, la planta, ¿y qué pasa? No, según lo que le acabamos de leer, ¿qué pasa con esa semilla? Con esta persona. La persona planta la semilla, echa la semilla, ¿y qué pasa? Se acuesta, se levanta de noche y de día. No sé si han visto a alguien, por ejemplo, que siembra una matita, una planta, la semilla, y se queda ahí viendo a ver qué pasa, y nomás no pasa nada, ¿verdad? Y a ver a qué horas crece, a ver a qué hora es su crecimiento. Eso de manera cuando uno planta, cuando uno echa esa semilla. Y cuando vemos la paz del crecimiento con nuestros hijos espirituales, así estamos también. Ya plantamos la semilla. Yo ya lo hice, ya le dije la palabra, pastor, ya le dije hermano y hermana, ya le dije a mi hijo, a mi hija. Pero nomás no, ¿qué? No crece, no veo, ¿qué? El fruto. Y me quedo esperando a que dé ese fruto. O viendo a ver a qué horas cambia, ¿verdad? Pero, hermanos, dice aquí lo que nos da a entender esta parábola. Se levanta de noche y de día, ¿y qué pasa? Y la semilla brota y crece, porque fue en buena tierra. Y aparte, hermanos, porque la tierra produce fruto por sí misma. Tenemos que ver en qué tierra estamos echando la semilla, cómo está preparada. El Señor nos está mostrando que una de las cosas que se requiere para ver el crecimiento, hermanos y hermanas, en la vida espiritual de nuestros hijos, en la vida de la iglesia, se requiere paciencia. El Señor Jesús nos muestra que una de las cosas que se requiere es paciencia. Y es difícil, hermanos, ¿verdad? Una vez plantada la semilla, comienza un proceso que usted no controla, porque no va a depender de usted, no depende del sembrador, hasta que la planta crece. Pero ese sembrador no va a saber cómo crece, porque no depende de él, ¿sí? Eso no depende del sembrador. La semilla tiene su propio poder reproductivo, hermanos y hermanas, para dar ese crecimiento. Y miren que es muy sorprendente aquí el tamaño que puede dar una semilla. De una semilla pequeñita a un tamaño grande y desproporcionado. Pablo escribió en la carta a los Corintios: yo planté, Apolos, ¿qué? Regó, pero Dios da el crecimiento. Es decir, quien uno planta, otro ¿qué? Riega, y Dios da ¿qué? El crecimiento, ¿sí? Cuando nos olvidamos, hermanos, de este principio, de que yo soy el que planta, y que Dios precisamente es quien va a hacer germinar esa semilla, si yo me olvido de este principio, hermanos, entonces es que no estamos recordando, hermanos, que
el Señor va a hacer germinar cuando y como Él quiere y dar ese fruto. Cuando Él quiere y como Él quiere. Pero si yo me olvido de este principio, que yo soy quien planto y el Señor es quien germina y quien da fruto, entonces lo que voy a generar yo, hermanos, es que tarde o temprano voy a salir a buscar la manera de manipular ese fruto. Por eso mismo, voy a buscar la manera de manipular los resultados. Porque a veces predicar la palabra me es frustrante y quiero que las cosas sean como ya, inmediatas. Así que, hermanos, hoy podemos meditar en esto. Estoy sembrando la semilla, estoy plantando la semilla. Pues sí, pastor, pero yo no veo mucha gente en la iglesia, en la misión. Estoy plantando la semilla. Pues sí, pastor, pero quizás tenga que usar otros métodos. Estoy plantando la semilla, pero ¿saben qué, hermanos? Hoy día la gente ya no quiere escuchar predicaciones. Tristemente, lo que se quiere escuchar son conversaciones. Solamente conversaciones. Palabras positivas de superación. Pero hermanos, yo no estoy solamente para eso aquí. Y espero que pues ninguno de mis estimados consiervos también lo esté para eso, no para solamente conversar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque yo no soy negociador de Dios. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios, para decirle lo que el Señor, el Rey de Reyes, quiere comunicar. Y quizás va a inquietar, va a incomodar. Pero precisamente esto es lo que quiere enseñarnos el Señor Jesucristo en este texto. El reino de Dios va a experimentar un crecimiento desproporcional comparado a la pequeñez de sus inicios. Vayamos ahora al capítulo 4 de Marcos y veamos el versículo 31 y 32. Ya nos dimos cuenta que Jesús compara el reino de Dios, ¿sí?, con esta parábola. Dice, como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, ¿qué dice? Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, versículo 32, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sí está conmigo? 4, 31 y 32. ¿Sí, hermanos? La semilla de mostaza, usted la conoce, ¿verdad, hermana? Creo que sí la conoce, ¿o no? ¿Sí? ¿De qué tamaño es la semilla de mostaza? ¿Cómo cuánto mide? ¿1 milímetro o menos? 1 milímetro. Supongamos 1 milímetro, 2 milímetros, vamos a aumentarlo un poquito más. Como una lentejita, si mi hermano mide. Esta semilla, hermanos y hermanas, no es la más pequeña del mundo, pero sí es la más pequeña que se usaba para sembrar en los campos de Israel. Y fíjate, esa semilla de mostaza produce un árbol de más o menos de unos 4 metros de altura. ¿Cuánto será 4 metros de altura? ¿3 veces esto? Lo doble. De alto, 4 metros de altura. Y de ancho, 1,5 metros para producir esa sombra. Esa pequeñita semilla es lo que produce el crecimiento. Por eso les digo que el crecimiento va a ser de manera desproporcional comparado a la pequeñez de cómo comienza en sus inicios. ¿Sí? Ahora, hermanos, lo que el Señor está enseñando aquí a sus discípulos en este texto es que así va a ser el crecimiento del reino de Dios. Comenzará con un pequeño grupo de hombres que no parecía en nada que iban a impactar al mundo, porque eran hombres como estos hombres, sin tanto conocimiento, sin letras. Así los eligió el Señor. No tenían mucha capacidad para impactar, pero iban a experimentar un crecimiento que llegaría a abarcar a todas las naciones del mundo. Versículo 32, ¿qué dice? Que las aves del cielo iban a anidar
bajo las sombras de este árbol. En Ezequiel capítulo 17, el Señor dio esta palabra a Ezequiel y decía que Él tomaría una pequeña rama, la plantaría en el monte de Israel, y después este pequeño árbol iba a llegar a ser tan majestuoso y que debajo de ese árbol iban a anidar todas las aves del cielo también. Más adelante, ya en el capítulo 31, versículo 6, estas aves del cielo son comparadas con todas las naciones, ¿sí?, del mundo. Imagínense, hermanos y hermanas, todo lo alentador que pudo haber sido esta parábola y esta palabra a los discípulos. Esta enseñanza para sus discípulos, la enseñanza de Jesús, de que el crecimiento en el reino de Dios iba a ser de esta manera desproporcional. ¿Sabe por qué? ¿Qué hicieron los discípulos para seguir a Jesús? ¿Usted sabe qué hicieron los discípulos para seguir a Jesús? Una sola cosa hicieron. Lo dejaron todo. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Y Jesús venía a implantar su reino. Pero este reino que Jesús iba a implantar, tal parecía que no estaba funcionando bien a los ojos del hombre, ¿sí? Y muchos eran atraídos por Dios, sí, por Jesús. Pero los discípulos sabían que los verdaderos seguidores de Jesús eran en realidad muy pocos. ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué la mayoría de la gente seguía a Jesús? ¿Cuál era su propósito de seguir a Jesús? Necesitaban algo, buscaban un beneficio temporal, pero no estaban interesados, ni mucho menos deseosos, en la salvación de su alma. Muy pocos estaban interesados en ello, y mucho menos estaban deseosos de someterse a la voluntad y a la autoridad ¿de quién? De Jesús mismo. Pero hermanos, de eso se trata el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar donde Jesucristo ejerce su autoridad. El reino de Dios es el lugar donde Dios ejerce su autoridad. Donde Jesucristo ejerce la autoridad. ¿Dónde la ejerce, hermanos y hermanas? Tenemos que recordar, hermanos, que el Señor comienza a ejercer su autoridad. Jesucristo ejerce su autoridad, ¿sabe dónde? En el corazón de usted y en mi corazón. Es ahí donde va a empezar el reino de Dios. La salvación de los hombres y de mujeres que realmente desean hacer la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces, hermanos y hermanas, no vemos el crecimiento espiritual en la vida de los que nos rodean. En alguna ocasión predicábamos acerca de padres e hijos. ¿Cómo tratar con el carácter de nuestros hijos? Y decíamos, no podemos tratar con su carácter si antes no tratamos con ¿cuál? Con el nuestro primeramente. No podemos modelar algo que no estamos enseñando. Más bien, no podemos enseñar algo que no estamos modelando delante de los hijos. Aquí es lo mismo, hermanos. Hombres y mujeres que desean hacer la voluntad de Dios, que han sido transformados, hombres y mujeres que se someten a Dios de manera voluntaria y gozosa, con alegría en el corazón. Por eso, hermanos, tenemos que recordar y reconocer. Si nosotros queremos un crecimiento sorpresivo y transformador en la vida de aquellos que me rodean, empiezo por la familia, por mis hijos. Si yo no veo crecimiento espiritual, ¿dónde debo de empezar? Por nosotros, por mi corazón. ¿Y cómo lo debo de hacer? Sabiendo que en mi corazón se ejerce, ¿qué, hermanos? ¿La autoridad de quién? De Dios, mientras yo lo permita. Porque a veces soy yo tan lleno de mis actitudes, de mis apatías, de muchas cosas. Estoy tan lleno que no permito que el Señor reine y gobierne en mi corazón. Y por eso yo no veo el crecimiento que puede dar el Señor. Porque en mí está la semilla. Pero quizás mi corazón puede ser ese orilla del camino. Mi corazón puede ser ese pedregal. O decíamos estas tres cosas. Tengo un corazón como endurecido
o soy muy superficial, o tengo muchas preocupaciones por el mundo, que no tengo cabida. ¿Para qué? Para dejar reinar ¿a quién? A Jesucristo. Y por eso no veo crecimiento en mi familia, en mi hogar. O incluso tengo esas actitudes también en la misma vida de la iglesia, en mi ministerio. Y por eso no estoy dando no veo ese crecimiento en la iglesia. No veo ese crecimiento en el ministerio que Dios me ha encomendado. Hermanos y hermanas, Jesús viene a implantar ese reino. Y este grupo no crece de los discípulos, solamente llegó a 12. Y mucho menos se veía que iban a impactar naciones. Pero lo hizo, impactó naciones. A tal grado que el día de hoy estamos compartiendo el Evangelio. Son de ejemplo para muchos de nosotros. Por eso, para obtener un crecimiento sorpresivo y transformador, hermanos y hermanas, tenemos que empezar con nuestro corazón. Que ahí se implante el reino de Dios. No mis decisiones, no mis actitudes, no mis posturas, no mis asuntos, sino que dejar que el Señor reine, que el Señor gobierne. El día de ayer estábamos en un culto y decía el pastor, rector del seminario, tu Dios reina. Eso es lo que tenemos que anunciar, que Dios reina. Pero darlo y transmitirlo de tal manera, mis amados hermanos y hermanas, que podamos hacerlo a través de una vida de testimonio, dando a conocer que Jesucristo reina. Amén. Ahora, hermanos, crecimiento sorpresivo y transformador. En este pasaje lo que vemos, quiero que usted me acompañe ahora a los versículos 33 y 34. Dice así: con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme ¿a qué? A lo que podían oír. Fíjese bien cómo dice otra vez. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra. ¿A quiénes? A los discípulos. Conforme a lo que podían oír. Jesús está exhortando a sus discípulos, primeramente, a tener paciencia, para ver ese crecimiento. Número 2, Jesús está exhortando a sus discípulos a seguir perseverando en fe. Por eso mismo, otra de las parábolas es cuando se compara, ¿sí?, la semilla de mostaza con algo importante que es un don de Dios, que es que la fe. Si tuvieras fe, ¿cómo qué? ¿Verdad? Número 3, Jesús está exhortando a sus discípulos a confiar en el poder del Evangelio, en el poder de la palabra del Señor. ¿Sí, hermanos? Cristo está diciendo, este grupo es pequeño, pero el crecimiento va a ser desproporcional en comparación con esa pequeñez de cómo comenzó. Mis amados hermanos, esto pasa para el crecimiento sorpresivo y transformador en la vida de la iglesia. Pero yo quiero que por un momento usted piense el crecimiento espiritual que necesita usted y el que necesita su familia. Yo sé que muchos de ustedes han estado orando por sus hijos, por sus hijas, por familias, para que crezcan de manera espiritual. Y Jesús también le está diciendo a usted, como a sus discípulos, le está exhortando a que usted tenga que, número 1, dijimos, paciencia. Espere. La tierra va a producir su fruto. No se quede contemplando a ver a qué horas pasa. Va a producir su fruto. ¿Usted qué tiene que hacer? Seguir perseverando en fe, aunque su fe sea pequeñita como ese grano de mostaza. Y tiene que seguir confiando en el poder del Evangelio. Y hermanos y hermanas, recordando solamente esta historia de Pedro y de Jesús, yo le comparto para que vean de qué tamaño es el poder de la palabra de Jesús. Cuando Jesucristo estaba despidiendo a la multitud, despide a sus discípulos, se adelantan, están en la tempestad,
en medio del mar de Galilea, y Jesús camina sobre las aguas. Se espantan los discípulos ya por la tempestad y aparte porque ven a una persona caminando sobre el mar. Dicen, un fantasma. Y las palabras de Jesús fueron dos: no teman, yo soy. Y Pedro, una persona con un carácter colérico, mostrando incredulidad, que dijo Pedro: Señor, si en verdad eres tú, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas. En el lenguaje de hoy, yo les decía a algunos hermanos en la visita, en el lenguaje de hoy ha de haber dicho Pedro, cuando escuchó la voz de Jesús: no teman, yo soy. Y Pedro le había dicho, pues, chirriones, a ver si es cierto. Si eres tú, manda que también yo vaya sobre las aguas, mostrando que incredulidad. Y la palabra de Jesús fue una sola, la palabra de Jesús. ¿Cuál fue? Ven. Cuando escuchó Pedro esa palabra, él comenzó también a caminar sobre las aguas. ¿Para ir a dónde? A Jesús. ¿Sí, hermanos y hermanas? Pero lo que pasó con él es que empezó a ver la tempestad. Dejó de ver a Jesús. Se comenzó a hundir. Y aún así, Jesús lo que hace es extender su mano para que Pedro se tome de su mano. Pero sabe una cosa, que Jesús lo primero que hizo es hacerle ver su condición a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Seguramente Jesús le había dicho, de poca fe, ¿por qué dudaste? Estoy diciendo que soy yo, que no temas. Y lo que hace Jesús es regresarlo a la barca con sus discípulos. Y en ese momento dice la palabra que se calmó la tempestad. Muchas veces nosotros así pasa, hermanos y hermanas, no solamente en las circunstancias difíciles que dejamos de ver a Jesús. En nuestro mismo actuar, conducta y vivir, dejamos de ver a Jesús por estar siendo siempre nosotros, nuestra voluntad. Hermanos y hermanas, termino con esto. Cuando la historia llegue al final, si nosotros nos mantenemos apegados a Cristo, vamos a poder tener este corazón preparado como buena tierra. La semilla que sea sembrada, que ha sido sembrada, va a crecer y de tal manera que va a ser un árbol frondoso, ¿sí? Que no solamente sirva para un crecimiento espiritual para mí, sino que también yo voy a ser de sombra para quienes, para los que me rodean, hermanos. Por lo tanto, cuando así pase, yo voy a ver el crecimiento en mi hijo, en mi hija, en mi familia, por el que estoy orando. ¿Sí, hermanos y hermanas? Yo no sé si usted ha entendido esto, pero cuando la historia llegue al final, tendremos la esperanza, hermanos y hermanas, la esperanza de ver lo que Juan vio. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17, voy a leer, por favor. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Mis hermanos y hermanas, a veces este libro, esta historia para muchos causa temor, causa conflicto entre el corazón de cada uno, pues son palabras de esperanza. Todo el libro es esperanza para nosotros. Si nosotros nos apegamos a Jesucristo, y así como les decía, como aquellos hombres aprendieron a depender de Dios en el tiempo del exilio, en el tiempo del desierto, en el tiempo de la prueba, si nosotros seguimos apegados a Cristo, podemos ver también lo que Juan vio en la isla de Patmos. Dice la Escritura así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono de los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mis amados hermanos, tenemos que recordar que quizás sí, nuestro corazón está endurecido. Tenemos que reconocerlo, recapacitar sobre eso, hasta el día del cual ha sido nuestro actuar. ¿Cómo estamos transmitiendo hacia los demás? ¿Estamos albergando esa sombra? ¿Realmente sí estamos ya produciendo ese fruto, como ese semilla de mostaza, como este árbol frondoso de 4 metros y de 1,5 metros de ancho? ¿O realmente la palabra cayó en pedregal, o a la orilla solamente del camino? Quizás estamos inundados por las preocupaciones, por las cosas de este mundo, o somos muy superficiales. Pero hermanos, dice la palabra del Señor, que si nos apegamos a Cristo, aprenderemos a depender de Él. Y Él dará el crecimiento, será un corazón preparado como buena tierra, y dará un crecimiento desproporcional, aunque sea una semillita que se haya sembrado, va a dar un crecimiento inmenso, grande. Y dice en la palabra que veremos lo que Juan vio, ¿sí? Y fíjese lo que dice el versículo 12: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean ¿a quién? A nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y dice el versículo 13 y 14: uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Cuál es la respuesta? De Dios. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han que lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. Yo debo de ¿qué? Recordar por quién fui comprado, a qué precio, por quién he sido lavado. Amén, hermanos. Y dice, versículo 15: por eso, porque han emblanquecido sus ropas, porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, porque tienen su fe enfocada ¿en quién? No en ellos mismos, sino en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, el Cordero. Dice: por esto están delante del trono de Dios. ¿Y qué hacen? ¿Le sirven cuándo? Los viernes, los sábados y los domingos. ¿O cuándo le sirven al Señor? Día y qué? Y noche. ¿Sí? ¿En dónde? O en casas. ¿En dónde dice? En su templo. ¿Y qué pasa? Y el que está sentado sobre el trono, ¿qué va a pasar? Extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Y qué va a pasar? Ya no tendrán ¿qué? Hambre ni sed, y el sol no se caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué pasa? Los que pastoreará, los guiará, ¿sí? ¿A dónde? A fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es una esperanza, hermanos, para nuestra vida. Lo que estemos pasando, no veremos crecimiento quizás hoy día, pero es tiempo, hermanos, de lavar nuestras ropas. Es tiempo de apegarnos a Cristo. Es tiempo, hermanos, de que si queremos un crecimiento sorpresivo y transformador en la vida nuestra, dejémosle reinar ¿a quién? A Jesucristo. Amén, hermanos. Póngase por favor de pie y voy a pedir que podamos orar al Señor. Y en esta ocasión quiero dar el lugar a mi hermano anciano de iglesia para que él sea quien tenga la oración y nosotros recordemos las palabras del Señor.
El Señor está en el trono. El Señor extiende su tabernáculo. Ese tabernáculo que nos alberga sombra, donde usted y yo como aves necesitadas podemos anidar bajo su calor, porque sabiendo que este Cordero que está en medio del trono nos va a pastorear, nos va a guiar hacia fuentes de aguas de vida. Por lo tanto, yo le pido que rinda su corazón al Señor. Todo lo que tenga en su corazón, se lo entregue al Señor. Que permita que ese lugar de su corazón se ejerza la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo. Que Jesucristo implante ese reino en el corazón de cada uno de nosotros, para que después de esto podamos buscar siempre su reino, que sea siempre nuestra prioridad, buscar siempre su reino. Oramos al Señor. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, mi Dios, porque hemos escuchado, Señor, que debemos de abandonarnos a usted, bendito Señor. Por lo cual le rogamos primeramente que nos perdone nuestra incredulidad. Oh bendito Dios, sea en nuestros corazones, Padre, y que sea solamente atesorar la sangre de Jesús, Señor. Porque solamente si atesoramos lo que usted hizo por nuestras vidas, Padre, le amaremos, le serviremos, oh Dios. Y quiera usted, bendito Señor Jesucristo, que renazca en nuestros corazones, Padre, que renazca como ese Dios de nuestra salvación, porque solo la salvación es de Jehová, porque solo usted, oh Señor Jesucristo, pagó nuestra redención, y le damos gracias por ello, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos. Vamos a pedirle a Dani que nos apoye con este canto. Este himno es el número 517. Confirmemos, hermanos, con este himno lo que hemos escuchado en la palabra. El compromiso sea para con nuestro Dios, buscar siempre el reino de Dios. Continuamos con el culto, hermanos.